Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El tema que vamos a estar considerando se titula El hijo perdido. Estos versículos que hemos leído, mis hermanos, son parte de un contexto en el que se discute la cuestión de por qué Jesús come y convive con pecadores. Los enemigos de Jesús lo criticaban precisamente por eso. Jesús recibía a los pecadores, convivía con ellos, comía con ellos, y sus enemigos se asombraban de que alguien como él conviviera precisamente con personas entregadas a la iniquidad y al pecado. Sus enemigos están atónitos y maravillados de que Jesús reciba personas tan malvadas y miserables. No les parece congruente lo que él enseña con lo que hace. Y en respuesta, Jesús les cuenta 4 historias, y todas esas historias están diseñadas para enseñar la gran verdad de que cada alma es preciosa para Dios. Cada alma. No importa cuán ruin y miserable sea esa persona, aún así esa alma es preciosa para Dios, incluso también la suya. A medida que Jesús avanza a través de estas historias, pone cada vez mayor énfasis en el valor de lo que se ha perdido, hermanos. Por ejemplo, en la primera historia que él cuenta, habla acerca de la oveja perdida. Un hombre tenía 100 ovejas y pierde una. Esto representa una pérdida del 10% de una oveja. Lo mismo sucede con la segunda historia, donde una mujer tiene 10 dracmas, pierde una, y entonces esto representa el 10% de la pérdida.
Sin embargo, cuando llega a la historia del llamado hijo pródigo, el asunto cambia radicalmente. Porque aquí tenemos a un padre de familia que tiene nada más 2 hijos y pierde uno. En valor eso significa el 50%. Ya no el 10, sino el 50. Y además, lo que pierde este hombre es un hijo, es una persona. No una oveja, no un dracma, no una moneda. No algo material, no algo animal, sino a su propio hijo. Con eso Jesús está tratando de hacernos entender la importancia y el valor que tiene cada alma para Dios. Las almas son más preciosas para Dios que el oro. Las almas son más preciosas para Dios que toda la creación. Las almas de los hombres son extremadamente valiosas, preciosas e importantes para Dios, incluso también la suya. Ahora, muchos predicadores usan esta historia del hijo pródigo para aplicarlo a hermanos que se han apartado de la fe. He escuchado muchos sermones sobre esto y siempre utilizan esta parábola para reprender, exhortar o amonestar hermanos que se han alejado de la iglesia. Y les dicen, son como el hijo pródigo que se fue de la iglesia y les invitan a regresar. Bueno, es cierto que se pueden hacer buenas aplicaciones para esas circunstancias, pero estoy convencido de que esta historia tiene que ver con personas que no son cristianos. Personas que están perdidos, que están extraviados, que están muertos en sus pecados. El mismo padre de la historia dice en el versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Ven? Estaba muerto para el padre. Y esa es la condición en la que se encuentran todas las personas que no son cristianos. Todas las personas que no pertenecen a Dios. Todas las personas que no han obedecido el evangelio, no importa si son ricos o pobres, jóvenes o viejos, no importa el estado social en el que se encuentren, si no son cristianos, están perdidos, están muertos en sus pecados y no tienen otro destino sino la perdición eterna en el infierno. Pero ahora aquí Jesucristo, dirigiéndose precisamente a esas almas que están perdidas y muertas en sus pecados, les dice que aún así, a pesar de su indiferencia o de su incredulidad, son preciosas para Dios. Son muy valiosas. Así que con estos pensamientos en mente, dirijamos nuestra atención al mensaje contenido en estos versículos, en los que hemos leído hace un momento. Puede ser que haya algunos aquí que están perdidos, que están muertos en sus pecados, que están escuchando ahora mismo mis palabras, o puede ser que algunos me escucharán después en la transmisión que vamos a hacer, en la grabación de este mensaje. Puede ser que estén perdidos, que no sean cristianos, y si es así, dejen que el Señor les muestre lo valioso que son. Pongan atención a las palabras de Cristo. No tienen por qué escucharme a mí, yo no soy nadie en este mundo, no valgo ni un centavo en este mundo, pero quien les habla aquí en la Escritura es el mismo Señor Jesucristo y le habla a usted para decirle cuán valioso es usted para Él. Así que todo lo que les pido es que permitan que el Señor hable a sus corazones y que presten atención a su voz cuando lo haga a través de esta Escritura. Esté atento a las palabras, a las exhortaciones que el Señor va a hacer mientras meditamos en esta historia del hijo perdido, del hijo pródigo. Ahora aquí vemos en los versículos 11 y 12 la primera enseñanza para usted. Dice ahí la Escritura, versículos 11 y 12. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El hijo pródigo, hermanos, hace una petición muy dura. Yo diría que el hijo pródigo hace aquí una petición cruel. Vean lo que él dice.
Él le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. La petición de este muchacho tuvo que ver con su parte de la herencia. Él quería su parte de la herencia. Ahora, la verdad, según la ley judía, este joven está haciendo una petición legal. Es legal lo que está haciendo. Es totalmente legal, es correcto. Este joven tenía derecho a la tercera parte de los bienes de su padre. Eso es verdad. Y aunque su petición era legal, pidiéndole a su padre que dividiera sus bienes mientras estaba vivo, aún así es una petición cruel. No deja de ser cruel. No siempre lo que es legal es justo. No siempre lo que es permitido es correcto. Y este joven está haciendo ciertamente algo que en lo que la ley le respalda, pero aún así está haciendo algo que es cruel, hermanos. Es cruel. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, creo yo que es una petición impactante. Imagínese que usted tiene sus dos hijos y de pronto su hijo menor viene y le dice, ya dame lo que me toca de mi herencia. Uno se sorprende, a uno le impacta eso. De entrada es impactante lo que él dice. Cuando este joven le pidió a su padre que dividiera el patrimonio, técnicamente está produciendo ciertos sentimientos en el padre, porque el padre no es de palo, hermanos. El padre no es de madera, no es de piedra, no es de hielo, no es insensible. ¿Qué siente un padre cuando uno de sus hijos quiere abandonar el hogar? Cuando todavía no está listo, no está preparado, no tiene la madurez, pero él ya quiere irse lejos de su padre. Bueno, este joven no se conformó con eso. No se conformó con decir, ya quiero irme de la casa, me voy a ir, no. Sino que le dijo al padre, dame lo que me corresponde de mi herencia. Prácticamente este joven hace sentir al padre un deseo terrible. Ojalá y estuvieras muerto. Es como decirle a un padre, ojalá y estuvieras muerto. Y ya no dijeras más mi vida, estoy cansado de ti y quiero ser libre de ti, quiero estar libre de tu control. Quiero estar libre de tu guía, ya no me interesan tus consejos, ya no me interesa tu protección, ya no me interesa tu cuidado, quiero ser libre y quiero que me des lo que me corresponde. Por eso creo yo que es una petición cruel. De hecho, es una petición egoísta, hermanos. Las palabras del hijo dicen, Padre, dame. Esas palabras son muy egoístas. Padre, dame a mí. ¿En quién está pensando este joven? No está pensando en los pobres, no está pensando en su familia, no está pensando en su padre, está pensando solamente en él. Eso se llama egoísmo. A él le tienen poco lo que el padre sienta. A él no le importa lo que el padre sienta cuando escucha sus palabras. Su vida está envuelta en sí mismo y no se preocupa por nadie más. No se preocupa particularmente y especialmente de su padre. Sin embargo, el padre amablemente y sin reproche cede a la petición del hijo. Y entonces dice el final del versículo 12, y le repartió los bienes. Literalmente, hermanos, este padre ha dedicado su vida a construir su propiedad para poder dejar algo a sus hijos cuando él muera. Eso es lo que todo padre quiere, ¿no? Trabajamos duro durante toda la vida y hacemos muchos sacrificios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan algo. No solamente mientras estamos vivos, sino también cuando ya muramos. Bueno, este padre entregó a su hijo el resultado y la suma total de su vida y de su obra. Esto nos dice que el joven quería lo que el padre podía darle, pero no quería al padre mismo. Dame, le dice.
Quiere lo que el Padre ha producido, pero no quiere al Padre mismo. Bueno, eso representa al hombre en pecado. El hombre que vive sin Dios en este mundo. La persona piensa en Dios, hermanos. La gente que no es cristiana también piensan en Dios. También se acuerdan de Dios. Pero ¿qué dicen a Dios? Lo mismo que este joven. Dame. Toda la gente quiere algo de Dios. A mí se acercan personas de toda clase que no son cristianos, que nunca se paran a una iglesia, que nunca leen una Biblia. ¿Y sabe qué me dicen? Pida a Dios por mí. Quieren de Dios. ¿Qué es lo que quieren? Quieren comida, quieren vestido, quieren trabajo, quieren salud, quieren protección. Vea la gente allá afuera que no es cristiana, dice, que Dios te cuide, hijo, que Dios te bendiga, que Dios esto, que Dios, puro dame, dame y dame. En otras palabras, el que no es cristiano le interesa todo lo de Dios menos Dios mismo, porque de Dios no quieren saber nada. Mientras están pidiendo a Dios en oraciones, mientras están invocando a Dios y quieren que Dios les dé cosas, que Dios los cuide, Dios los proteja, al mismo tiempo quieren a Dios fuera de sus vidas, como este joven. Él quiere lo que tiene el Padre, pero no quiere al Padre. No quiere la guía del Padre, y así muchos hoy en día quieren lo que Dios ha hecho. Dios ha creado los cielos y la tierra, todo lo que hay, y eso es lo que la gente quiere. Quieren comida, alimento, protección, vida misma. Quieren seguir vivos en este mundo, pero no quieren a Dios. No quieren estar cerca de Dios. Lo interesante es que así como este padre permitió y concedió lo que este muchacho le está pidiendo, el Padre Celestial hace la misma cosa. ¿Por qué? Porque usted no quiere saber de Dios. Muy bien. No quiere saber de Dios. Muy bien. Sin embargo, usted vive. Usted no quiere saber de Dios, sin embargo, respira. Usted no quiere saber de Dios, sin embargo, pisa esta tierra, goza de los árboles, goza del sol, goza de la lluvia, goza de todas las cosas que hay en esta tierra. Muy bien. Como Dios diciendo, ok, te doy de mis bienes, te reparto lo que te toca como creación mía. Bien. Él le va a permitir eso. Si quiere tomar todo lo que Él puede darle, Dios lo va a permitir. Él va a permitirle eso. Sin embargo, usted necesita entender que al final esa clase de vida va a terminar también en una eternidad sin Dios. ¿Por qué? Porque mientras usted estuvo en este mundo, usted quiso todo lo de Dios. Quiso todas las cosas que Dios pudiera darle, pero no a Él. Cuando su vida termine y usted ya no pueda tener lo que ahora tiene, usted ya no va a necesitar ni va a poder adquirir ropa, ni comida, ni bebida, ni nada de lo que hay en este mundo, porque todo se va a acabar, todo va a ser destruido, todo va a ser deshecho. Entonces allá en ese lugar usted ahora sí va a querer a Dios, pero como usted siempre quiso vivir lejos de Dios, muy bien, sin Dios vivirá por la eternidad. Así como este joven, el padre cedió y entonces él se fue. Muy bien. Cuando el joven se va, el hijo perdido descubre una dura realidad. ¿Cuál es la dura realidad? Vean, versículos 13 al 16. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra
el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bueno, el hijo consigue lo que quiere, tiene la parte, ¿verdad?, de sus bienes, lo de la herencia. Sin embargo, pronto descubre que no todo lo que brilla es oro. Él tenía una idea de su vida. ¿Cuánto dinero? Era bastante dinero, hermanos, bastantes bienes. Mire, se tardó varios días para juntarlo todo. Ese joven era un joven rico. Pero entonces descubre la realidad de los placeres del pecado. Dice el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él descubre la realidad de los placeres del pecado. Aquí vemos al hijo pródigo gozando de la benignidad de su padre y él la desperdicia viviendo una vida indecente y autoindulgente. El texto dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició todo lo que le habían dado. El joven se entregó a vivir en el pecado. En otras palabras, cuando este joven dejó atrás la casa de su padre, también dejó atrás todas sus restricciones morales, todos sus consejos. De hecho, puedo decir que este joven dejó en la casa del padre lo más valioso que tenía de su padre. Dejó las restricciones, los consejos, el ejemplo del padre, y lo único que le interesaba era el dinero y gozar de él lejos. Y así lo hizo, hermanos. Él comenzó a satisfacer todos sus caprichos y deseos carnales. Ahora la pregunta es esta. Antes de que lleguemos a que se le acabe el dinero, la pregunta es esta. ¿Lo disfrutó? ¿Lo gozó? ¿La pasó bien? Déjeme decirle que sí. Sí, la pasó bien. La pasó muy bien. Yo sería un ingenuo y estaría mintiendo si les dijera que no lo gozó. Porque sí lo gozó, la pasó muy bien. Imagínense, él sale joven, inexperto en la vida, con mucho dinero y entonces empieza a hacer toda clase de cosas perversas y malas y a gastar dinero en eso. ¿Por qué lo hace? Por gusto, por placer, porque la vida licenciosa, pecaminosa, es placentera. Dice la Biblia en el segundo libro de Timoteo, ahí dice que hay hombres que son amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué es lo que aman? Los deleites. ¿Ven? Por un lado están los deleites y por el otro lado está Dios. ¿Y qué es lo que aman ellos? Los deleites más que a Dios, así como este joven. Así que ¿la pasó bien? Sí, la pasó bien, porque en el pecado hay deleites. En Tito, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice que los hombres en pecado son esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿De qué son esclavos? De deleites. ¿Qué significa deleites? Pues algo que se goza, algo que se disfruta, ¿no? Cuando usted va y come una buena comida, ¿qué dice? No, fue un deleite esta comida. Usted lo disfruta, lo goza, es un deleite. Bueno, en el pecado los hombres están esclavos en concupiscencias y deleites diversos. En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 25, hablando acerca de Moisés cuando se apartó del faraón y se fue con sus hermanos esclavos, dice la Biblia en Hebreos 11:25 que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿El pecado se deleita, sí o no? Ahí dice que sí. Mire, si el pecado no fuera placentero, nadie lo haría. Hay deleites, sí, son temporales, pero son deleites. Así que cuando este joven se fue lejos a la casa de su padre y comenzó a gastar todo y a vivir perdidamente, sí se la pasó muy bien. Sin embargo,
también la Escritura nos dice ahí que son deleites temporales. Es decir, que ese placer que el joven estaba experimentando no le duró mucho tiempo. Debemos notar que tales deleites son temporales, efímeros. Son delicias pasajeras, como dice la versión moderna. Estos placeres son pasajeros como las estaciones del año son pasajeras. A veces vemos los árboles, ¿verdad?, que están allá afuera, verdes y frondosos, bonitos, hermosos, qué placer verlos. Y se puede uno sentar ahí abajo de ellos y disfrutar de su sombra, pero va a llegar el tiempo. Va a llegar el tiempo cuando ese árbol se va a marchitar, cuando las hojas van a morir y entonces van a caer al suelo y no sirven más para nada, sino para la basura o para el fuego. De la misma manera, aquel que se entrega al pecado, va a llegar el tiempo donde ese placer, donde todo ese deleite le va a traer mucho dolor. Llegará el día del dolor y la aflicción para el que se goza en el alcohol y la cerveza. Mientras están disfrutando y gritando con el alcohol o con la cerveza, al siguiente día llega la cruda realidad. Los dolores de cabeza, las náuseas, la vergüenza incluso por las cosas miserables y perversas que dijo o hizo cuando estaba borracho. Y algunos terminan en prisión. Otros terminan muertos por darle gusto al cuerpo con la cerveza, con el alcohol. Llegará el día de dolor y aflicción para el que goza de toda clase de pecados sexuales. Sí, puede ser que en un momento ande ahí a gusto practicando el adulterio o la fornicación o la prostitución, pero va a llegar el día cuando esa vida licenciosa le va a cobrar. Ahí vemos a los adúlteros, ¿verdad? Llorando después cuando se enteran los cónyuges, cuando se enteran los hijos, cuando se entera la familia. Dicen, ¿para qué me enredé en este asunto? Hasta algunos dicen, ni estaba planeado, ni era el plan. Pues sí, pero lo movió el placer, el deleite temporal de ese pecado. Llegará el día de dolor para los que gozan de los diversos placeres carnales, para los que quieren practicar el egoísmo, la mentira, la envidia. Ahora déjeme decirle esto, el placer que produce el pecado es temporal, pero el dolor y la aflicción que resultan de él es eterno. Es eterno. Dice, ay hermano, ¿a poco si alguien practica el adulterio y se arrepiente y ya va a estar bien? No, no va a estar bien. Déjeme decirle que no. La Biblia dice, por ejemplo, sobre el adúltero, que la afrenta del adúltero jamás será borrada. La afrenta, la vergüenza del adúltero jamás será borrada. ¿Por qué? Porque aunque se arrepienta, siempre la vergüenza va a estar ahí. Siempre la gente va a decir, mira, el adúltero. Pero ya me arrepentí. Pues sí, pero fuiste adúltero. Eso no cambia el hecho de que fuiste adúltero y esa persona incluso ya ni va a poder hablar de ciertos temas porque le van a caer a él. Estar en una plática ahí en la cocina o en la sala de la casa de algunos hermanos o de familiares y alguien empieza, fíjate lo que pasó con este allá y él también lo hizo y va a sentir ¿qué? Vergüenza. Porque la Biblia lo advierte, la afrenta, la vergüenza del adúltero jamás será borrada. Entonces, el placer del pecado es temporal, pero las consecuencias son eternas. Así que, ¿vale la pena entonces? ¿Vale la pena gozar temporalmente hoy del pecado y sufrir la eternidad sin Dios? ¿Vale la pena eso? Estaba leyendo, tal vez ustedes han leído cómo los esquimales matan un lobo. Ya ven que allá pues hay puro hielo por todas partes, no hay nieve por todos lados. Entonces los esquimales lo que hacen es que toman un cuchillo grande y lo untan con sangre, hermanos. Con sangre de res lo untan. Ponen el cuchillo bien fijo en el piso, dejan que la sangre se congele y luego le untan más sangre.
dejan que la sangre se congele y le untan una tercera capa de sangre, hermanos. 3 capas de sangre, le ponen la cuarta y se van. Y entonces viene el lobo oliendo la sangre y no lo puede evitar, hermanos. Los lobos olfatean la sangre a distancia. Y entonces viene y se encuentra ahí la sangre y empieza a lamer, a lamer, a lamer, a lamer. Se acaba la primera capa, sigue lamiendo la sangre congelada y entra en un frenesí, ¿verdad? Porque quiere comerse eso y sigue lamiendo y se le congela la lengua y sigue y sigue y sigue hasta que no se da cuenta que se corta, se hace daño y finalmente muere. Así caza un esquimal un lobo. Y así es como caen los hombres en el pecado. El pecado nos promete felicidad, dicha, placer, pero finalmente nos va a llevar a la muerte. El hijo pródigo descubrió la dura realidad de los deleites temporales del pecado. ¿Qué más descubrió? Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Bueno, aquí vemos cómo el hijo pródigo descubre la dura realidad del costo del pecado. Descubrió el placer del pecado, pero también descubrió el costo del pecado, el precio del pecado. Vemos, eventualmente se le acabó el dinero, ¿verdad? Lo hubo malgastado todo lo hubo malgastado, se le acabó todo el dinero. Y junto con el dinero también perdió los amigos que lo habían ayudado, hermanos. Sin duda que cuando él andaba gastando dinero, andaban varios con él ahí. Varios con él ahí, vamos con las mujeres, con los amigos, a la cantina y ahí andan varios porque él trae dinero. Mis hermanos, toda persona con dinero tiene muchos amigos. Se los digo por experiencia, hermanos. Se los digo por experiencia. Mire, no voy a decir nombres. Pero hace tiempo viajamos a un país acá en Sudamérica y iba conmigo un hermano que se supone tiene dinero. Y mire, andaban ahí muchos predicadores como moscas alrededor nuestro. Y a la semana se va el hermano de la ciudad y me quedo yo solo. ¿Dónde cree que quedaron todos los predicadores que andaban con nosotros? Me dejaron solito. Ahí estuve casi un mes solito. ¿Por qué? Pues porque yo no traigo ni un peso partido por la mitad. Mientras que el otro hermano que traía dólares, vamos a ver, sí, todos ahí andaban con él y vamos para acá y vamos para allá y vamos para acá y vamos para allá. Y se fue el de los dólares, se quedó el que no tiene un peso y nadie le hacía caso. Toda persona con dinero va a tener amigos. Pero cuando se le acaba el dinero, se van a ir. Y así se quedó. Mire, lo ve usted acompañado aquí. Cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Quién le ayuda? ¿Quién ve por él? ¿Quién lo apoya en estas circunstancias? Se acabaron el vino, las mujeres y las canciones. Y ahora se queda solo y viene el llanto, la preocupación y la tristeza. Ahora está totalmente separado. Este joven se encuentra arruinado y solo a kilómetros de distancia de la casa de su padre porque se fue a una provincia lejana. Aún así, por sus propias acciones de su padre, por el abismo de su orgullo, de su ignorancia, y lo mismo ocurre con cada alma que está perdida en el pecado. Están separados de Dios. Sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Y sus pecados han hecho ocultar su rostro para no escuchar sus necesidades. Él los ama con toda el alma. Dios los ama con todo su corazón, pero sus pecados se interponen entre usted y el amor de Dios. Y eso es una terrible tragedia para todas las almas. El pecado trae tristeza. Le trajo tristeza a este joven. Comenzó a faltarle. ¿Qué se siente cuando a uno no le alcanza el dinero, hermanos? Se siente feo. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, pero se siente muy feo. Espero que nunca.
Se siente feo que ya no hay. Y este joven dice, ¿empezó a qué? A faltarle. Ya no hay. La vida se puso patas arriba para este joven. Cuando paró la música, cuando los amigos se fueron y se acabó el dinero, este joven comenzó a ver su realidad, sus necesidades, y sobre todo se dio cuenta que no tenía para satisfacerlas. Su pecado le despojó de todo lo que tenía valor y lo dejó desesperado e indefenso en un país que ni siquiera conocía. No tenía tíos, ni amigos, ni familiares ahí en esa provincia. Y eso es exactamente lo que hace el pecado con nosotros. Cuando permitimos que el pecado permanezca en nuestras vidas, nos convierte en víctimas. En víctimas que vamos a quedar desoladas y finalmente muertas. Porque dice la Biblia en Romanos en el capítulo 3, en el versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que trae finalmente. El pago del pecado es sumamente generoso. Déjeme decirle que el pecado nunca deja a nadie sin pagarle. No le debe a nadie. Nadie, hermanos. Él es un amo que nunca debe. Él siempre está listo y dispuesto para pagar. Siempre está listo. Le servimos por un tiempo. Le servimos con todas nuestras fuerzas. Le servimos con toda nuestra alma al pecado. Y el pecado está frotándose las manos para pagarnos lo más pronto posible. Él es el único amo que se deleita y está dispuesto a pagarnos con intereses. Él quiere pagarnos, siempre nos paga con matrimonios arruinados, nos paga con sueños destrozados, nos paga con confianzas dañadas, paga con graves problemas de salud, paga con desesperanza, paga con depresión, paga con derrota, paga con muerte, paga todo en un mismo paquete. Le da tantas cosas el pecado, es extremadamente generoso, hermanos. No es de que nada más le da una cosita, una vergüencita, y no, le da un pago muy generoso. Este joven descubrió el duro precio del pecado y también, sin duda alguna, descubre el dolor que provoca el pecado. Dice ahí versículos 15 y 16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora vemos que este joven ya toca fondo, hermanos. Primero, el dolor de la vergüenza. ¿Por qué de la vergüenza? Porque aquí tenemos a un joven que provenía de una buena familia, de una familia bien estable, económicamente estable, prestigiosa, respetable, y él, acostumbrado a ese estilo de vida, ahora va a terminar alimentando cerdos. Para todo judío respetable, esto era tocar fondo, era una humillación muy grande. Así que debe haber sentido mucha vergüenza. Y aquellos que escucharon a Jesús contar esto han de haber dicho, válgame, pobre. Cuando estaban oyendo a Jesús decir que este joven que venía de una familia respetable terminó alimentando cerdos y además deseando la comida misma de los cerdos, debe haber sido terrible esa cosa. Nadie quería verse en esa condición. Ningún judío jamás tendría el deseo de experimentar esa condición, de alimentar cerdos o de desear la comida de los cerdos. ¿Quién desea eso? Yo no sé, aquí creo que ni cerdos hay en El Paso, ¿no? No sé si hay ranchos por aquí. En México allá todo el mundo tiene. Pero una cosa es segura, nadie come de esa comida, hermanos. Nadie. O sea, al cerdo se le da el desperdicio, ¿verdad? Ya el desperdicio, nadie. Yo no he visto allá en México ni siquiera gente pobre deseando la comida de los cerdos, ni gente pobre. Es más, conozco gente pobre que tiene cerdos. Entonces,
Este joven, fíjese hasta qué grado empezó a tener hambre. El hambre era tan fuerte, tan grande, que deseaba incluso la comida de los cerdos. Ahí está la vergüenza de una eternidad desperdiciada. Y es exactamente lo que le va a pasar a usted que anda en el pecado. Es una vergüenza sacrificar sus finanzas. Es una vergüenza sacrificar su condición física y su familia en el altar del pecado y la autocomplacencia. Eso es lo más tonto que una persona puede hacer. Perder el alma por causa del pecado. Eso es vergonzoso. Lamentablemente muchos viven de esa manera. Lamentablemente. Pero van a aprender, tarde o temprano van a aprender sobre el dolor que causa el pecado, sobre el sufrimiento que trae. Vean el sufrimiento de este joven. Dice la Biblia que tenía mucha hambre, deseaba llenar su vientre. Su vientre estaba vacío, hermanos. Vacío, ni una migaja de pan decente para comer. Lo único que hay son ese desperdicio, y lo peor de todo es que ni siquiera eso nadie le daba. ¿Será que él les pidió? ¿Será que les dijo, oigan, ¿podría yo agarrar un poco de la comida de los cerdos? Le decían que no, hermanos. Decían, no, eso es de los cerdos, y dejé. No puede agarrar eso. Tanta hambre, tanta humillación para terminar recibiendo nada. El pecado no ha cambiado. Dice Proverbios capítulo 13 en el versículo 15 que el camino de los transgresores es duro. El camino de los que quebrantan la ley es duro. Muchos sufren en esta vida por las cosas que pierden con el pecado. Así que vamos a aprender lo mismo. Los placeres, el costo, los sufrimientos, el dolor, la tristeza. Cuán triste de haberse sentido este joven de que a nadie le importaba un comino lo que le pasara. Nadie se preocupaba por él. Dice la Biblia que él quería llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero ¿qué cosa? Nadie le daba. ¿Quién estaba preocupado por el hambre que él tenía? ¿Quién estaba preocupado por su salud? Nadie, hermanos. Cuando nadie se preocupa por usted es algo triste. Y este joven, nadie se preocupa por él, nadie. No hay nada más triste que una vida solitaria por causa del pecado. Así que este joven aprendió duras lecciones sobre el pecado. Sin embargo, la historia no termina ahí y nos dice que el hijo pródigo experimentó un humilde regreso. Versículos 17 al 20. ¿Cómo fue que el hijo pródigo salvó su vida regresando a la casa de su padre? Bueno, por varios pasos que llevó a cabo. Vea, el primero está en el versículo 17. Dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué significa eso? Que para él regresar, primero tuvo que estar consciente de su pecado. Tuvo que estar consciente de su condición, hermano. Por eso dice, y volviendo en sí, recapacitó, se hizo consciente de la condición en la que estaba en ese momento. Antes de esto, él no estaba consciente, hermanos. No estaba en su sano juicio. Su vida había tenido una completa locura. No estaba pensando bien, no estaba en su juicio, no había considerado su vida con claridad. Pero ahora que ha tocado fondo, ahora que ha llegado hasta aquí, la niebla se disipa y recuerda lo bien que estaba en la casa de su padre. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hasta ahora que toca fondo, abre sus ojos, dice, pero ¿qué pasa? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Él recuerda que incluso los sirvientes de más baja categoría
en la casa de su padre tienen que comer, tienen más que él. Mis estimados amigos, para que usted pueda volver a Dios, para que usted pueda acercarse a Dios, para que usted pueda tener ese interés de buscar a Dios, primero necesita estar consciente de su condición. Porque ha estado viviendo de manera inconsciente. Toda la gente que está sin Cristo allá afuera son inconscientes. Mire, hacen fiestas, celebran hasta la Navidad. Ya viene, ¿no? Diciembre. ¿Y qué va a hacer la gente que no es cristiana, que no va a la iglesia, que no lee la Biblia, que no obedece en el Evangelio? Van a celebrar la Navidad hasta con vinos, con licores y toda clase de cosas. Celebrando el nacimiento de Cristo, todos borrachos. Eso es inconsciente. No están en su sano juicio. ¿Por qué? Bueno, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Están inconscientes porque sus sentidos están cegados. El pecado, el placer del pecado los hace sentirse bien y seguros. Piensan que están bien, pero no lo están. Si usted muere, por ejemplo, hoy, en este día, usted va a conocer el infierno. Y cuando lo conozca, ahí va a estar bien consciente. Bien consciente. ¿Te recuerda la parábola del rico y Lázaro? El hombre rico vivía de manera inconsciente, tragando y comiendo y bebiendo y bien feliz, y cuando murió entonces también siguió consciente, pero estaba consciente de su pobreza y su miseria allá, después de muerto. Así que el primer paso para cambiar ese lamentable destino es darse cuenta de su pecado. Dios dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron, incluido usted. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios dice. Cuando tenga eso presente y entienda eso, comenzará a darse cuenta de que los siervos de Dios, los que han obedecido el Evangelio, son bien dichosos, son bien felices. Dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresiones ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el que ha sido perdonado. Usted pensará que no tenemos motivos para gozarnos de nuestra vida, porque a lo mejor no tenemos suficiente dinero en este mundo, no tenemos suficiente ropa de marca en este mundo, no tenemos los mejores autos, no tenemos las mejores casas, quizás hasta padecemos necesidades, pero ¿por qué somos tan dichosos y felices? Porque somos bienaventurados sabiendo que Dios ha perdonado nuestros pecados. Eso es motivo de alegría y gozo. Usted tiene que estar consciente de eso. Usted no tiene el perdón. Yo tengo el perdón. Usted no lo tiene. Usted necesita el perdón de Dios. Entonces el joven, para regresar a casa de su padre, primero estuvo consciente de su condición. En segundo lugar, tomó una decisión. Tomó la decisión correcta. Dice versículos 18 y 19. Me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Vea, él estuvo consciente de su situación y después tomó una decisión. Actuó en base a lo que necesitaba. El joven decide volver a casa de su padre. Está cansado de la vida en ese país lejano. Está harto de esa necesidad, está sufriendo mucho. Anhela estar con su padre y dice, bueno, si los jornaleros tienen más que lo que tengo yo ahora, entonces voy a ir con mi padre y me voy a humillar y le voy a decir que me haga como uno de ellos, para tener de qué comer, para tener de qué vivir. Él quería salir de esa circunstancia. Al principio, ¿qué dijo? Dame. ¿Y ahora qué quiere? Hazme, dice. Ahora hazme como uno de tus jornaleros. No me des. Hazme un esclavo tuyo. Hazme un trabajador tuyo. Hazme un jornalero para yo tener
qué comer. Y es exactamente lo que tiene que usted hacer. ¿Ya está consciente de su pecado? ¿Ya está consciente que usted está muerto en sus delitos y pecados y que va camino al infierno? ¿Ya está consciente de eso? Bueno, lo que sigue es tomar la decisión correcta. Venir a Dios, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es lo que tiene que hacer ahora. Tiene usted que arrepentirse de sus pecados para que entonces, por su humildad, goce de una reunión gloriosa con el Padre Celestial. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Qué hermoso final. El joven se encontró, cuando vino a la casa de su padre humillado, con una recepción llena de alegría y de misericordia. Él pudo ser testigo del anhelo que tenía su padre cuando corrió a recibirlo. Pudo experimentar el amor de su padre cuando lo recibió con un beso. Pudo gozar de las bendiciones del perdón cuando sus ropas fueron cambiadas, cuando recibió el mejor vestido, cuando fue restaurada su posición porque se le dio un anillo en su mano. Se le dio calzado para sus pies y ahora él gozaba de misericordia, perdón, pureza, restauración y gran gozo, porque hubo una fiesta. Hubo una fiesta grande. Hay gozo en el cielo, hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Ven? No ha cambiado, la historia no ha cambiado. Así que yo le pregunto, ¿dónde está usted esta mañana? ¿Qué tan lejos está de casa esta mañana? ¿Está perdido en un país lejano? ¿Necesita volver a casa? Bueno, déjeme decirle que no hay mejor momento para hacerlo que ahora mismo. Hoy es el día de salvación. No mañana, sino hoy. Hoy puede hacerlo. El Padre Celestial está esperando recibirle, limpiarlo, vestirlo con justicia y comenzar la celebración. Así como este padre que quizás todos los días se paraba para ver el horizonte, a ver si venía el Hijo. Así nuestro Padre Celestial está siempre a la espera de su arrepentimiento para que usted venga, para que usted regrese. Si usted ya es cristiano, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que agradeció al Padre Celestial por sus bendiciones? O quizás ya es cristiano, pero se ha alejado de casa. Ya no practica más la oración. Ya no lee la Biblia. Y quizás solo se mantiene en la iglesia, congregándose, pues porque necesita cosas de Dios. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde que usted sirve a Dios? Bueno, cualquiera que sea su situación, no importa cuán lejos se encuentre, hoy el Padre está con los brazos abiertos para recibirnos. Usted puede volver a casa hoy, donde quiera que se encuentre esta mañana, donde quiera que esté, el Padre quiere recibirlo.
Si usted es un hijo perdido, recapacite, arrepiéntase y vuelva a casa. Muy bien, hermanos, vamos a cantar un himno. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo